Después de meses viviendo al pie del imponente monte Sinaí, el pueblo de Israel estaba por comenzar un nuevo capítulo. En su historia habían recibido la ley, habían construido el tabernáculo, y habían aprendido acerca de santidad, sacrificio, obediencia y organización. Todo estaba listo para avanzar hacia la tierra prometida. Pero antes de dar un solo paso, Dios introdujo un elemento crucial, un instrumento sencillo, pero cargado de propósito: 2 trompetas de plata. En apariencia eran simples, pero en esencia eran un símbolo de dirección, unidad y autoridad divina. Eran el puente entre la voz de Dios y el movimiento del pueblo. Cada toque tenía un significado y cada sonido una instrucción. Nada quedaba al azar. Dios no quería que un pueblo tan grande se moviera por confusión o por instinto, sino por claridad. La instrucción fue dada directamente a Moisés. Dios habló sobre cómo debían hacerse aquellas trompetas de plata pura, martilladas a mano. No eran adornos ni instrumentos ornamentales. Eran herramientas sagradas para dirigir a toda una nación, en un campamento que podía extenderse más allá de lo que la vista alcanzaba, donde más de 600,000 personas esperaban instrucciones. Aquel sonido se convertiría en la señal que marcaba el ritmo de la vida diaria. El primer toque tenía un propósito simple: a reunir a los líderes, a los príncipes de las tribus. Un solo sonido bastaba para que los responsables se acercaran a la tienda de reunión. Cuando ambas trompetas sonaban juntas, todo el pueblo sabía que debía reunirse. Era una convocatoria solemne a presentarse delante del Señor. No había gritos, no había confusión, solo el sonido claro de la plata cortando el aire. Pero el uso principal de aquellas trompetas no era solo reunir, sino iniciar el viaje. Dios había estado preparando al pueblo para este momento desde que salieron de Egipto. Ahora, las trompetas serían el eco de la orden divina. Cuando se tocaran las trompetas con sonido de alarma, las tribus sabrían cuándo desmontar sus campamentos y ponerse en marcha. Cada división del campamento tenía un orden específico para partir. Primero salía el estandarte del campamento de Judá, al oriente, luego el de Rubén, seguido por el transporte del tabernáculo, y finalmente las otras divisiones. El movimiento no era improvisado, era estratégico, organizado, casi coreografiado. Todo se hacía para que la presencia de Dios permaneciera en el centro del campamento. Y mientras las trompetas comandaban el avance del pueblo, la nube del Señor marcaba la dirección. Durante todo el tiempo en Sinaí, aquella nube había reposado sobre el tabernáculo, manifestando la presencia divina entre el pueblo. Pero ahora era momento de levantarse. Un día, sin previo aviso, la nube se movió. Se elevó desde la tienda de reunión, señal de que era hora de avanzar. Fue el primer movimiento desde que habían llegado al Sinaí. Una señal emocionante, pero también un recordatorio de que el viaje no era guiado por estrategia humana, sino por voluntad divina. El texto bíblico lo describe así: aun cuando la nube se levantaba, Israel partía. Y cuando la nube se detenía, ellos acampaban. ¿Era una relación sencilla? Seguir la nube significaba seguir a Dios. Donde la nube iba, ellos iban. Donde se detenía, ellos descansaban. La trompeta marcaba el orden. La nube marcaba el destino. Ese primer viaje desde Sinaí los llevó al desierto de Parán, un territorio inhóspito, amplio y árido, donde el pueblo aprendería lecciones fundamentales de confianza, obediencia y dependencia. Pero antes de salir, Moisés hizo algo significativo. Se dirigió a Jobab, hijo de Reuel, el madianita, su cuñado. Moisés lo invitó a acompañarlos, diciéndole: ven con nosotros, y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel. Jobab, un hombre acostumbrado a la vida en el desierto, conocía caminos, rutas, refugios y peligros. Moisés sabía que sus ojos prácticos serían un beneficio. Jobab dudó al principio, queriendo regresar a su tierra y a su familia. Pero la insistencia de Moisés mostró algo importante. Incluso
Un pueblo guiado milagrosamente por Dios no desprecia la ayuda humana. Dios guía, pero también utiliza personas. Jobab aceptó la invitación y se convirtió en un guía valioso, especialmente en tiempos de dificultad. Cuando el arca avanzaba, Moisés decía: levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Cuando el arca se detenía, proclamaba: vuelve, Señor, a los millares de Israel. Estas palabras no eran poéticas, eran una declaración del corazón de Moisés. Reconocía que cada paso dependía de Dios, que necesitaban su protección para avanzar y su presencia para permanecer. El viaje desde Sinaí no fue solo un movimiento geográfico, fue un movimiento espiritual. Fue el paso del aprendizaje a la práctica, del entrenamiento a la misión, de la teoría a la fe vivida. Israel había recibido instrucciones, pero ahora tocaba caminar con ellas. Habían recibido leyes, pero ahora tocaba obedecerlas en medio del desierto. Las trompetas representaban más que sonido, representaban orden, propósito y dirección divina. La nube representaba presencia, compañía y guía. Juntas, ambas señales enseñaban algo que sigue vigente hoy en Dios. Guía a su pueblo de forma clara, pero también espera que su pueblo responda con orden, obediencia y confianza. Este capítulo también nos recuerda que Dios no conduce a nadie sin antes prepararlo. Israel no salió de Sinaí sin estructura ni propósito. Habían sido entrenados, organizados y purificados. Así también, en nuestras vidas, a veces Dios nos mantiene en Sinaí, tiempos de aprendizaje y preparación, hasta que llega el momento adecuado para avanzar. Y cuando llega ese momento, Él lo deja claro, no deja espacio a la confusión. Su dirección siempre trae paz y claridad. El sonido de las trompetas nos inspira a estar atentos a las señales de Dios, a escuchar su llamado cuando nos convoca, cuando nos envía, cuando nos corrige y cuando nos pide movernos. La nube nos recuerda que la vida cristiana no es quedar estancado en un solo lugar, sino caminar día a día, siguiendo la presencia divina, confiando incluso cuando el camino parece incierto. El viaje desde Sinaí marcó el inicio de una travesía llena de milagros, desafíos, quejas, pruebas y victoria. Era el comienzo de un camino donde el pueblo aprendería lo que significa depender totalmente del Señor. Y aunque ellos no lo sabían, Dios ya tenía planeado cada parada, cada oasis, cada prueba. Nada era casualidad. Así, el capítulo de las trompetas de plata y el inicio del viaje nos deja un mensaje profundo. Cuando Dios llama, Él también dirige. Cuando Él ordena avanzar, Él abre camino. Cuando Él guía, su pueblo nunca camina solo.